El capítulo 17. Y vamos a leer los versículos del 16 al 31 de Hechos, capítulo 17. Nos ponemos un poquito de pie para tener la lectura, así hacen un poquito de ejercicio también ustedes. Venga. Venga, ala, muy bien. Si son unos atletas, ayer no querían sentarse y hoy no quieren pararse. Esto no hay quien le entienda, el ser humano. Bueno, Hechos 17, versículos del 16 al 31. Dice la Escritura: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Se pueden sentar. Bien, los monitores que por favor ahí estén pendientes y controlen a los niños. Bien. El Dios que adoramos. Se supone que al Dios que adoramos lo conocemos. Se supone. Como ustedes saben, la definición de teología etimológicamente es estudio de Dios. Pero quizás si vemos este título como una pregunta, deberíamos reflexionar en nosotros mismos, en nuestros corazones y decir: ¿a qué Dios yo adoro? En este lugar donde estaba Pablo, en la cuna de la ciencia y de la filosofía, como ustedes saben, los grandes filósofos griegos, etcétera, etcétera, podríamos dar una lista, y los más famosos obviamente son de este tiempo, de este lugar, etcétera. Muchos de ellos son obviamente de tiempos anteriores a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así posteriormente se seguían sus enseñanzas, sus dichos, etcétera. Y en este lugar, en el Areópago, vamos para que quede más o menos claro, en la mitología griega este sitio era conocido como Areios Pagos, que era, o la traducción literal, colina de Ares. Ares es el dios griego
de la guerra. Y era una colina de piedra realmente, que según ellos se utilizaba o la utilizaban los dioses para sus juicios o para los juicios que emitían unos contra otros o contra los seres humanos, etcétera, etcétera. Bien, este lugar era una colina rocosa que estaba situada al noroeste de Atenas y llegó a ser, o realmente lo que funcionaba era como el tribunal supremo de la antigua Grecia. Este era un lugar muy importante para ellos. Como ustedes saben, hemos dicho lo de los móviles, que no se olvide. Como ustedes saben, los romanos habían conquistado Grecia, pero Grecia, en cuanto a armamentísticamente y políticamente, pero Grecia había conquistado a los romanos en el aspecto cultural, y muchas de estas cosas se quedaron todavía implantadas en la antigua Grecia y en Roma y en varios lugares del dominio del imperio. Se quedaron instauradas muchas de estas cosas, pero en este lugar en concreto daban paso a lo que vimos en la lectura, a escuchar cosas nuevas. Teóricamente había un hambre de escuchar y tenían ese altar llamado al Dios, o etiquetado al Dios no conocido, porque ellos pensaban y creían obviamente que habían muchos dioses. Cuando vino aquí a España hace muy poco el Papa, habló también en un sitio políticamente importante, ¿se acuerdan, no? Que hubo muchas críticas. En el Congreso de los Diputados, dice que pinta el Papa en el Congreso de los Diputados. Bueno, ya ustedes ven. En este caso el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de hablar en un sitio que para ellos, para los griegos, era un lugar muy importante. Porque ahí daban paso a personas con ciertos conocimientos y a escuchar cosas nuevas. Y había dos grupos aquí importantes, o dos corrientes filosóficas. Hemos visto que habían algunos que eran de los epicúreos y otros de los estoicos. Quizás los epicúreos nos suenan poco. ¿Qué se ha caído? Bueno. Los epicúreos nos suenan poco, pero los estoicos hoy en día están de moda, al menos entre los varones. ¿Quiénes han escuchado acerca del estoicismo hoy en día? Claro. Y está muy de moda el tema del estoicismo. Hablaremos un poquito para que ustedes, simplemente manera de definición. Los epicúreos, por ejemplo, eran seguidores del epicureísmo, que era una escuela filosófica fundada por Epicuro de Samos en el siglo IV a.C. Y ellos básicamente en su filosofía lo que sostenían era que había que conseguir el objetivo supremo de la vida en cuanto a la felicidad mediante la búsqueda de un placer moderado, supresión del dolor y cultivo de la amistad. Parece algo bonito y bueno, parece bonito, suena bien. ¿Y quiénes eran los estoicos? O los que practicaban el estoicismo. Básicamente, en su enseñanza, lo que ellos presentaban era un saber distinguir entre lo que se puede controlar y lo que no, para que así puedas tener la suficiente calma, ecuanimidad y fuerza mental ante cualquier adversidad, sabiendo que hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Entonces dice, lo que puedes coges y lo que no, pues lo sueltas. Y hoy en día está de moda el estoicismo básicamente por eso. Se ha hecho famoso, no recuerdo qué youtuber o qué persona famosa lo ha comenzado a poner de moda y ha seguido la corriente de revivir estos temas filosóficos y por ahí va. El estoicismo te dice lo que puedes controlar, bien, y lo que no, pues lo sueltas y no te echas cargas encima y suena bien, entre comillas. Pero esto no resuelve realmente el problema esencial del hombre. El problema esencial del hombre no es una corriente filosófica, no es un estilo de vida, no es el humanismo, no es que vamos a conseguir a través de leyes, como están intentando hacer los políticos, resolver y organizar España y el mundo con leyes justas. El asunto no va por ahí. El problema del hombre radica en el corazón y es el pecado del hombre. Y por eso ellos esencialmente dicen, aquí hay un altar a ese Dios no conocido. Aunque ellos tenían mucho conocimiento, sabían que esto no podía ser todo. Porque aunque tenemos mucho conocimiento filosófico, no nos llega para satisfacer la necesidad real en cuanto al espíritu de lo que tiene el hombre en sí. Y como le he dicho,
¿Tiene cierta aplicación el tema de las filosofías? Sí, pero el problema es cuando esas filosofías intentan dirigir tu vida, como dice el mismo apóstol Pablo, que tenga cuidado con las filosofías y esas huecas sutilezas. Hay personas que entienden que ellos van a llegar al punto de ser felices, porque ese es su objetivo. Su objetivo no es agradar a Dios ni hacer feliz a Dios, es hacerse felices a ellos mismos. Y en ese mundo de la filosofía se quedan simplemente atrapados en esa búsqueda, y ahora yo tengo paz, y ahora hago meditaciones, ¿y tu pecado? ¿Cuándo vas a resolverlo? Es una forma de aplacar la conciencia. Simplemente una forma de aplacar la conciencia. Y lo vemos hoy en día en mucha gente. Y está de moda, como les he dicho, estas cosas. Hablaba ayer con una hermana acerca de este tema, y de los premios Nobel de ciencias, se hizo una encuesta, estuve escuchando una entrevista, y de ellos, la mayoría de ellos que trabajan y utilizan el método científico, decían que al menos había un diseñador inteligente, o eran creacionistas. Los premios Nobel de ciencias, los que demuestran de verdad las cosas. Pero que de los premios Nobel de filosofía, la minoría eran creyentes. O sea, filosofar es barato y gratis, hasta cierto punto, y teorizar. Pero cuando tú demuestras los procesos, tú dices, tiene que haber un creador detrás. No puede haber otra cosa. Y estos filósofos griegos, pues se sentaban allí a debatir, a hablar, como hacen, ustedes saben, muchos de los políticos que hoy en día tenemos. Sentarse a tirarse piedras unos a otros, y los problemas del pueblo siguen estando ahí. Tu problema y mi problema esencial es el pecado. Da igual el partido que esté gobernando. Eso no resuelve gran cosa. Da igual nuestra situación externa. El problema nuestro es un problema interno. Y el de los griegos que estaban aquí escuchando a Pablo también. En el versículo 20, él dice, o ellos dicen, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Hablando del Evangelio de Jesucristo. Se supone que para usted y yo que somos creyentes, el Evangelio no es algo extraño. Los que no son creyentes, o para los que están aquí que hoy no son creyentes, se supone que tampoco el Evangelio es algo extraño para vosotros. Se supone. Pero tristemente para muchos creyentes, el Evangelio es algo extraño. Para los no creyentes, ya digo no creyentes, los que no han tenido un encuentro personal con Cristo, se supone y se sobreentiende que lo es. Porque la pregunta es, ¿a qué Dios están adorando realmente? Porque no conocen al Dios de la Biblia. Y cuando tú le presentas a la gente al Dios de la Biblia, te dicen, uy, yo no había visto eso así. No, yo me quedo así tranquilito. No. ¿Le ha pasado eso? Mucha gente no quiere conocer al Dios de la Biblia. Entonces, ¿por qué yo no conozco a Dios? Nosotros los creyentes muchas veces no conocemos a Dios por negligencia. Pero los no creyentes no conocen a Dios por otros motivos, por autosuficiencia. No, yo estoy bien así. A mí dejarme así, yo estoy bien. Pero tú no puedes salvarte a ti mismo. No puedes. Ellos aparentemente tenían hambre de escuchar. Queremos escuchar esto, algo extraño, queremos escuchar eso, a ver qué es. Pero hoy en día tenemos algo similar. Hay mucha gente con hambre de escuchar. Pero tienen hambre de escuchar cualquier cosa menos la verdad. Queremos escuchar, sí, cuéntame, ¿de qué va eso? Me pregunta uno, ¿tú crees en el horóscopo? ¿Qué? ¿A que tú eres Libra o tú eres no? La gente tiene hambre de escuchar, sí. ¿Le presentas la verdad de Jesucristo? No. ¿Realmente tienen hambre de escuchar? No. Ellos realmente tenían hambre de escuchar, sí, no, pero lo que queremos oír es cosas que nos endulcen el oído, que nos acaricien el oído y que nos satisfagan el corazón. ¿Va a satisfacerte? Pues no, sabes que no. Pero quieres oír, tienes avidez de. Es como los diabéticos. La enfermedad de la diabetes, como ustedes saben, te produce una sed constante.
y bebes y bebes y bebes, pero no se te quita la sed. Porque tu cuerpo te está pidiendo que diluyas el azúcar que hay en la sangre de alguna manera. Y ellos tienen sed, quieren escuchar y hambre también. La diabetes te da mucha hambre y no te sacias. Y eso te va subiendo cada vez más el azúcar hasta que te da un coma. Pero no sacia. Tristemente están en esas circunstancias desde siempre hasta hoy. ¿Tenían hambre de escuchar? Sí, como hoy en día tienen hambre y quieren escuchar aparentemente, pero no de Dios. Quieren escuchar muchas cosas. En el versículo 22, el apóstol Pablo reconoce que estos varones atenienses eran muy religiosos. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Tiene por qué ser malo el ser religioso? Vamos a definir lo que es religión. Religión es un sistema cultural de creencias, valores, normas y prácticas que vincula a la humanidad con la espiritualidad o con lo sagrado. De entrada, la religión no es mala porque establece un orden, porque establece unas normativas, etcétera, etcétera. Y decimos, bueno, oye, bien, religión. Pero la religión no salva, porque la religión es un conjunto de normas. Dice la Escritura, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo no hay salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo, dice la Escritura, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La religión es buena, puede ser buena, puede tener buenas aplicaciones, sí. Un conjunto de normas, de reglas, pero la religión no salva. Entonces Pablo les dice, yo noto que sois muy religiosos. Que aparentemente tenéis hambre de escuchar, sed de escuchar, bien, gloria a Dios. Y a ese Dios no conocido, dice Pablo, es al Dios al que yo les predico. Es el Dios al que yo les voy a presentar. Les voy a hacer una presentación formal y oficial, que es lo que hace posteriormente el apóstol Pablo, de ese Dios, de una manera práctica, de una manera resumida. Y hoy veremos aquí en este pasaje cuáles son esas características que muestra el apóstol Pablo acerca de ese Dios, entre comillas, no conocido. Para nosotros los creyentes y para los no creyentes, los que no han tenido todavía un encuentro personal con Cristo. Versículo 23. A ese, versículo 23, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Nos es sorprendente el caso de Job. Dice el mismo Job, cuando se encuentra bofeteado por la realidad de Dios, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Dice que era un varón perfecto, entre comillas, delante de Dios. ¿Cuánto nos falta por conocer de Dios a nosotros? Aunque venimos los domingos a la iglesia, o los jueves, leemos, estudiamos, etcétera, ¿cuánto nos falta por conocer de Dios? ¿Cuán poco nos parecemos a Dios? Se supone que el objetivo es que tú y yo lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuán bajo estamos de esa estatura? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. No cualquier adoración vale delante de Dios. Algunos intentaron adorar a Dios con fuego extraño, Nadab y Abiú, por ejemplo, y eso terminó mal. Por eso es importante, si tenemos la intención de conocer al Dios único, vivo y verdadero, ir a la Escritura. Porque en la Escritura Él se nos revela como Él es. Es importante la Biblia. No, yo voy a conocerlo a través del librito del catecismo, o del librito del discipulado, o del librito. Tenemos muchos libros en la biblioteca, gloria a Dios. Ningún libro puede sustituir este. Ninguno. No, es que no tengo tiempo para leer. Vale, entiendo, lee este. Si no tienes tiempo para leer otros libros, lee este, que es el libro inspirado por Dios. Todos esos libros son buenos, son perfectos, sí, pero el único inspirado es este. Lee este. Lo tenemos hasta en los móviles ya. No te pongas a abrir TikTok porque ya sabes que te pierdes. Te pones a leer un versículo, te salta el mensajito. Si lo abriste, te perdiste. No lo abras si estás leyendo en el móvil. Ese Dios no conocido
dice Pablo, es al que yo os anuncio. Y ahora comienza hablando acerca de ese Dios. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, que fue lo primero que los niños hoy han presentado en Génesis 1:1. En el principio, los niños, ¿qué dice? En el principio. ¿Y dónde está eso? Bien. La cita. Génesis 1:1. Y Pablo comienza, ¿cómo comenzaron los niños hoy? Génesis 1:1. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Lo primero, yo les voy a presentar a ese Dios, dice Pablo. A ese Dios no conocido yo se lo voy a presentar. Primero es creador. Mamá, yo no vengo, como estaba en la clase, escuché a uno que dice, ¿y los cavernícolas qué? No venimos del mono, profesora. Dice, hombre, no. ¿Y los cavernícolas? Ya escuchamos. Sí. Pero es que yo dije que si los cavernícolas eran un mito, no que eran reales. Bueno, eso ya tu profesora luego te lo va a contestar, pero fuera del culto. Entonces, los niños tienen preguntas muy interesantes. Pero tenemos un Dios creador, eso es lo primero. Y fíjese qué cosa tan extraordinaria, que el primer versículo de la Biblia, lo primero que dice la Biblia es lo primero que el hombre intenta contradecir desde hoy hasta siempre. Y las teorías del mundo y esto y lo otro, y la teoría de la evolución. O sea, el hombre ha intentado de todas las maneras posibles desacreditar, comenzando por el primer versículo hasta el último. O decir, si desacredito el primer versículo, si rompo el primer versículo, se cae la Biblia entera. Claro. Y le preguntaba yo a un compañero de trabajo que me decía, hombre, ¿y cómo tú crees eso, compañero católico? Y como ustedes saben, los católicos, o no me acuerdo qué papa fue, que decretó los primeros 11 capítulos de la Biblia como alegóricos, porque creemos en la teoría de la evolución. La Iglesia Católica es una iglesia moderna. Ya. Y si hemos quitado los 11 primeros capítulos de la Biblia, se ha caído la Biblia entera para ellos, obviamente, como ya lo sabéis. Si quitamos el primer versículo, que es lo que intenta hacer Satanás, se cae la Biblia entera. Porque la Biblia es una unidad, es un libro único. Si yo tiro algún versículo de la Biblia, pues todo se cae. Y Satanás intenta siempre desacreditar la palabra de Dios para que cualquiera de nosotros caiga. ¿Qué es lo que le dice a Jesús mismo? Le tienta con la misma palabra. No está escrito, a sus ángeles mandará. Mira, está escrito. Sí, claro, él intenta utilizar la palabra de Dios para destruirnos. Y si yo destruyo el primer versículo, pues ya se me cae. Con el primero me basta. Lo primero que Pablo le dice a ellos, hay un Dios creador, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, incluido tú y yo. Ese Dios no conocido. Lo segundo, es Señor, versículo 24, del cielo y de la tierra. Pues ahí ya tenemos un problema. Él es creador, porque me hizo también a mí, y ahora es Señor mío. Porque es Señor del cielo y de la tierra. O sea, mío y de todo lo que yo tengo o piense tener o de todo lo que hay. En Romanos capítulo 1 dice que Él mismo se revela en la creación. O sea, no tengo escapatoria. Porque aparte de que me creó, me ha dado todo esto me revela que Él existe, y ahora dice que es Señor. Ahora tengo que rendirle cuentas. No me gusta. No nos gusta rendir cuentas. Hablaba con una hermana también, es que Hacienda, pues no nos hace gracia Hacienda, pero nos tiene finos a todos. Y si eres autónomo más, como hablábamos la semana pasada. Es Señor del cielo y de la tierra. Aunque te vayas a vivir a Marte con Elon Musk, allí reina también el Señor. Amén. Me voy a la luna a hacer, que ahora quieren hacer en la luna, porque aquí en la tierra hay muchos problemas. Los ricos para la luna. Aunque te mudes en la luna, Él es Señor del cielo y de la tierra. No hay escapatoria. No te puedes meter en ningún lado. Y si no, léete el Salmo 139. No hay manera de escaparnos del alcance de Dios. Él es Señor del cielo y de la tierra, y también, dice la Escritura, versículo 24, no habita en templos hechos por manos humanas. Y también hablaban acerca de esto a los niños, y Jesús está aquí. Había una niña que preguntaba mucho, ¿y Jesús dónde está? ¿Y dónde está aquí? ¿Y está aquí o no? Sí, Él está
Él no habita en templos hechos de manos. Por eso dice la Escritura acerca de nosotros. Vosotros sois templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Él habita en nosotros y con nosotros y entre nosotros. Como dice aquí en el mismo pasaje que el apóstol Pablo presenta. Como lo hemos visto, Él es en todo y por todo. Porque versículo 28, en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios está entre nosotros y con nosotros los creyentes porque habita dentro de nosotros. No hay escapatoria. Él nos ve en todo. Seguimos. Versículo 25. No es honrado, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hemos visto que es creador, que es Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos de manos y que no te necesita. Dios no me necesita a mí ni te necesita a ti. Como dice en el Salmo 24, si yo tuviese hambre, dice el Señor, no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud. Y hay gente que parece que hay que rogarle para que venga a la iglesia. Ay, pero ven, por favor, ven. Mira, te voy a invitar, te voy a llevar. Mira, si vas a la iglesia te voy a comprar 2 helados. Fíjate que quiero que vayas a la iglesia. Pues no. Usted debería estar aplaudiendo y gozándose que voy para la iglesia a presentarme delante del Dios creador y Señor mío. Dios no te necesita. Contigo o sin ti, Dios sigue siendo Dios. Cuando entendemos esa abrumadora respuesta, que es al contrario, una limonita para Dios, una limonita, venga aquí, por favor. Dios no nos necesita. Gracias, hermano. Dios no te necesita a ti. Él sigue siendo Dios desde antes que tú nacieras y seguirá siendo Dios cuando te mueras. ¿De dónde hemos sacado la conclusión de que Dios está necesitado de nosotros? Venga. Estos niños hoy están muy... Ven. Dios no necesita de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da la vida, pero también la quita. El mal del mundo puede tener varias explicaciones, pero si no fuera por la intervención directa de Dios, estaríamos ya destruidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dicen Lamentaciones. Ustedes han siempre escuchado las teorías del botón rojo aquel, ¿no? De Rusia y de Estados Unidos, que tienen un botoncito rojo y que con eso se acaba el mundo. ¿A que sí? Y eso ha estado sonando mucho desde que subió Donald Trump al poder, no sé qué, que ahora Putin va a pinchar el botón rojo o lo va a pinchar Donald Trump y el que lo pinche primero lo pincho yo y luego tú. Y han visto la simulación de misiles, ¿no? Nucleares. ¿No la habéis visto? Julián sí, porque es un tío muy estudioso. ¿Quiénes han visto la simulación de los misiles nucleares? ¿Ves? Todos los angustias de la iglesia. Para tener ansiedad y angustia. Eso. No, eso está eso cuando se estalló el problema con Ucrania y tal. Salió la simulación, que creo que fue con IA que la hicieron, si mal no recuerdo, creo que cuántos minutos era que tardaba porque tienen el misil, los rusos que le llaman el Diablo. Oye el nombre del misil, el Diablo. Que tiene una velocidad hipersónica y que con esos van a llegar a Estados Unidos en 0, y que eso como es tan rápido no lo van a poder detener, pero luego nosotros vamos a mandar los nuestros y hacían la simulación de todo lo que se iban a cruzar. Yo te mato a ti, tú me matas a mí y nos matamos todos. ¿Lo habéis visto, no? El vídeo. Sí. Ya somos cadáveres andantes ya. Entre uno que nos ha llamado en el río moribundos, imagínese usted. Entre eso y otro. Fíjese usted que si no fuera porque Dios detiene a todas estas personas
que tienen poder para destruir el mundo literalmente, ya estaríamos fuera, desaparecidos. Lo que pasó lamentablemente en Venezuela puede pasar en cualquier país del mundo, sin ninguna duda. Tristemente es así. No conocemos a Dios. Es el Dios no conocido. A ese que no conocemos porque no lo estudiamos en la palabra, a ese, dice Pablo, yo os presento. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De dónde venimos? ¿De quién? De Adán, de una sangre, de Adán. Todos procedemos de allí, venimos de allí, de Adán, de ese linaje. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Como les decía, la maldad del hombre está limitada por Dios. Limitada. Porque si no fuera por eso, estaríamos ya destruidos. Porque el hombre se enseñorea del hombre y tiene esa maldad, el hombre, de destruirse, de autodestruirse a él mismo y a los demás. Si se puede destruir al mismo, se destruye. Así de simple. Por eso el hombre, usted ve que cae en el alcohol, en las drogas, en los vicios. Se destruye al mismo y a todo el que puede. Es una conducta autodestructiva. ¿Con qué propósito este Dios creador ha hecho todo esto y permite todo esto? ¿Y por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Por qué vinimos? Etcétera, etcétera. Versículo 27. Para que busquen a Dios. El propósito de que estemos tú y yo hoy vivos aquí, hoy, en este espacio, y no hayamos sido consumidos, es para que busquemos a Dios. Versículo 27. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, como ya hemos dicho, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Todos somos criaturas de Dios. Para ser un hijo de Dios hay que arrepentirse, como menciona aquí la Escritura posteriormente. Ahora Él manda a todos los hombres a que se arrepientan. Usted se arrepiente de sus pecados y usted pasará de muerte a vida. Para eso usted está vivo hoy. Para eso. No hay otra cosa. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estás aquí para buscar a Dios y para arrepentirte. Y si has venido aquí, obviamente estás buscando a Dios. No has venido aquí porque damos clase de baile de salón, ni porque repartimos comida, ni porque aquí somos gente muy guay, muy cariñosa. No has venido por eso. Se supone que has venido buscando a Dios. Si has venido por alguno de esos otros motivos, estás equivocado. No es el sitio. No es el sitio. Aquí hemos venido buscando a Dios. Y si no has venido buscando a Dios, pues ya tienes el motivo correcto. Has y debes venir para buscar a Dios en arrepentimiento y fe, como dice aquí la Escritura. ¿Por qué? Porque en nuestra ignorancia hemos pensado, versículo 29, que la divinidad puede ser semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Como me dijo uno una vez. Todo es Dios, los panteístas, ¿no? Todo es Dios. No, no es así. Todo es de Dios, pero no todo es Dios. No todo es Dios, no todo vale. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Tu tiempo de ignorancia ya pasó. Si eres creyente, espabila y aplícate. Ya está bueno de ser un ignorante en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto al Dios que tú dices que adoras, en cuanto a ese Dios que está etiquetado quizás para ti como un Dios no conocido. Pero yo pensaba, pero yo creía, pero yo di oídas. Amén. Pasó. ¿Estás perdonado? Gloria a Dios.
Dice la Escritura, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Usted creyente por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo está limpio. Tiene esa bendición, esa ventaja. Ahora tiene la responsabilidad y la tarea de conocer a Dios cada día de su vida. De esforzarse y organizarse para conocer a ese Dios no conocido, a ese Dios que adoramos. Lo primero es, intente no dormirse en los cultos. Eso es lo primero. Porque ya mal vamos. O, ya que tiene el YouTube, escuche posteriormente los vídeos. Porque yo sé que hay gente que trabaja de noche, yo sé que hay muchas cosas entre medias. Pero si usted pretende, tiene la intención de adorar a Dios, tiene que conocerlo. Porque ya dice, esos tiempos de ignorancia ya han sido pasados por altos. Pero, si tú no has conocido, no has tenido una relación personal con Cristo, no le has conocido, espiritualmente hablando, también esa ignorancia hoy puede quedar saldada. Pero obviamente si te arrepientes. Porque, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está pasado por alto, pero viene el juicio. Tú y yo como creyentes tendremos que dar cuentas en el tribunal de Cristo de todas las obras que hemos hecho, dice la Escritura, sean buenas o sean malas. Tenemos la responsabilidad de acercarnos a Dios y conocer a Dios. No podemos pretender decir que queremos pasar la eternidad con Dios, pero que aquí estamos de vacaciones. Eso no funciona. Eso no es así. Eso no es así. Yo voy a pasar la eternidad con Dios, pero aquí no. Al Dios que tú y yo servimos, al Dios que tú y yo buscamos, como dice la Escritura, es un Dios de amor. Amén. Pero también es fuego consumidor. Por eso es tan importante conocerle. Por eso es tan importante conocerle. Y si tú no has recibido a Cristo, tú no tienes el juicio del tribunal de Cristo, que dice la Escritura que no será un tribunal para condenación, sino para valoración de obras, de las obras como creyentes. Si tú no has tenido el privilegio de recibir a Cristo y tener una relación personal con Él, tu juicio solamente tiene una sentencia. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación, no hay más. No tenemos mañana. Ya ustedes saben que mucha gente tenía planes en Venezuela y en otros países. Bueno, mañana cuando me levante, cuando haga, cuando salga, cuando entre. ¿Dónde están esos planes? Lamentablemente. Voy a comprar, voy a vender, voy a hacer. No hay planes. Ya no hay planes. Hoy es el día en el que tienes que tomar decisiones firmes para la gloria y la honra de Dios. Si eres creyente, conocer a Dios. Tengo que proponerme conocer al Dios que yo digo que adoro y que sirvo. Y si no eres creyente, Pablo simplemente tiene una sentencia. Arrepiéntete porque hay juicio. Oremos. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de poder aprender acerca de ti, de tu palabra, de las cosas tuyas. Líbranos tú de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones y costumbres de los hombres, que aparentemente tienen utilidad, pero que no tienen ningún efecto contra el pecado. Padre mío, te pido que nosotros como creyentes nos esforcemos en conocer al Dios que decimos que adoramos, al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura. Mucha gente hoy en día quiere adorar su propio Dios o tener dioses a su imagen, a su semejanza, según les apetece. Te pedimos, Padre, que tú toques primeramente los corazones de nosotros los creyentes y que seamos también convencidos en nuestros corazones de nuestras circunstancias de pecado, que podamos también por tu gracia y por tu misericordia presentarnos cada vez que sea necesario en nuestras vidas con arrepentimiento delante de ti, reconociendo, Padre, que somos pecadores y que fallamos. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos esfuerces cada día en conocerte y que tú nos reveles cada día a través de tu palabra y que nos muestres el camino que debemos seguir. Que busquemos tu dirección, Señor. Que nos esforcemos también en el Espíritu, en agradarte,
a ti, el único Dios verdadero, y también crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, que es nuestro deber. Padre, ayúdanos a seguir avanzando en tu gracia y toca los corazones de los que no han tenido el privilegio de conocerte. Que tu Santo Espíritu les convenza también de pecado, de justicia y de juicio. Que puedan entender, Señor, que el tiempo de ignorancia ya pasó y que hoy en día la única salida es el arrepentimiento. En el nombre de Jesús.